Bueno, ahí les voy a preguntar, les voy a pedir que me digan si ustedes ya están viendo la presentación. Porque, Sí, sí, se ve. perfecto, bárbaro. Bueno, Sí, se ve, profe. bueno, gracias. Bueno, como siempre, cualquier problema, cuestión que necesiten que veamos, lo que sea, me interrumpen y lo vemos, ¿sí? Hoy el docente que me acompaña normalmente no va a estar, así que cualquier cosa que necesiten, me avisan, me cortan porque yo no puedo leer el chat, ¿sí? Así que cualquier cosita me van a avisar. Bueno, vamos a iniciar entonces con el tercer encuentro de esta modalidad de encuentros que tenemos semanales. Lo que vamos a trabajar hoy es con la unidad de teoría del consumidor, ¿sí? Ya empezamos con el módulo 2. El módulo 2 tiene dos unidades, teoría del consumidor y toda la parte de producción y costos. Hoy nos vamos a dedicar a teoría del consumidor. Si ustedes recuerdan, nosotros hablamos en la primera unidad que las teorías lo que pretenden, o una teoría económica, lo que pretende es explicar algún fenómeno, ¿sí?, económico, algunas cuestiones, como les decía, algún fenómeno económico relevante. La teoría del consumidor lo que viene a hacer es explicar los principios que orientan a los agentes económicos cuando demandan bienes y servicios, ¿sí? La teoría del consumidor no es otra cosa que el sustento teórico de nuestra función de demanda, ¿sí? Ustedes se acuerdan que nosotros la semana pasada, estoy bien, estuvimos trabajando con oferta, con demanda, y cuando trabajábamos con demanda dimos algunas características de las demandas, que tienen pendiente negativa, cuáles son las variables que intervienen, etc. Todo eso que nosotros vimos la semana pasada sobre la demanda está basado en la teoría del consumidor, ¿sí? Todo eso se explica a través de la teoría del consumidor. ¿Ah? Entonces, bueno, esta cuestión entonces de la demanda está explicada por el proceso de elección que realizamos los consumidores cuando demandamos bienes y servicios, ¿sí? Cuando nosotros vamos a demandar bienes y servicios, tenemos en cuenta ciertas cuestiones y todo ese proceso de elección es lo que estudia la teoría del consumidor, ¿sí? Entonces, básicamente lo que estudia la teoría del consumidor es, bueno, a ver, ¿cómo deciden los agentes económicos qué comprar? ¿Sí? Y cuánto comprar de esos bienes y cuándo dejar de consumir esos bienes. Para explicar el comportamiento de los consumidores, diremos que los individuos tienen dos elementos a considerar. Por un lado, tienen las restricciones, ¿sí? Dado los precios de los bienes y servicios, ¿sí?, que son un dato para nosotros como consumidores, yo no puedo cambiar el precio. Para mí el precio es un dato, es lo que está ahí expuesto. Y dado los ingresos con lo que dispongo, o sea que esa es mi restricción. Yo digo, bueno, a ver, ¿cuáles son los precios de los bienes? ¿Cuáles son los ingresos de los que dispongo? Bueno, eso es un dato para mí en el momento de ir a consumir. ¿Qué van a hacer los individuos en función de esos? Elegirán los bienes y servicios que le brinden más utilidad. Entonces, si ustedes piensan bien, esto nos hace recordar allá por la unidad 1 cuando hablamos de escasez. ¿Por qué? Y bueno, porque yo digo, a mí me gustaría como consumidor comprar todo lo que hay, ¿sí? Yo entro a una tienda y me encantaría traerme de todo. ¿Cuál es mi restricción para no traerme todo lo que me gusta que está ahí? ¿Sí? Lo que me gusta está acá, ¿sí? Todo esto, los individuos, todos los bienes y servicios que a mí me gustan y que me dan utilidad, está acá. ¿Cuál es mi restricción? Los precios de los bienes y servicios y mi ingreso, ¿sí? Bueno, ¿cuánta plata tengo para comprar? ¿Cuánto valen los bienes? Y eso es lo que me va a decir cuánto puedo comprar o cuánto no. Entonces, ahí aparece este concepto de escasez, ¿sí? Esta cosa de que las necesidades son ilimitadas, pero los recursos son escasos. Entonces, ahí tengo un límite a lo que a mí me encantaría, que es comprarme todo lo que hay dando vueltas por ahí, ¿sí? Ese límite entonces me lo dan los bienes y me lo dan los ingresos. Entonces, con esto, ¿sí?, con esto que tenemos acá, que es la restricción dada por los precios de los bienes y los ingresos, y lo que le gusta al consumidor, que está por acá, vamos a tratar de analizar la teoría del consumidor y ver cómo este consumidor elige qué bienes va a comprar en función de cuánto puede y qué es lo que le gusta, ¿sí? Bien, vamos a, fíjense de nuevo, volvemos acá, miren esto, ¿sí? Acá está la utilidad, ¿sí? Vamos a estar
introduciendo un concepto que es el concepto de utilidad, que lo vamos a estar usando mucho, ¿sí? Lo que busca el individuo cuando va a consumir es maximizar su utilidad. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es la utilidad? La utilidad la definimos como el sentimiento de satisfacción que experimenta una persona al consumir un bien y servicio. Esa es la utilidad. Se van a ver cuánto me gusta esto, básicamente. Sería me gusta mucho, me gusta poco, cuánto me gusta. Eso es la utilidad. Y aparecieron a lo largo de la historia distintas teorías para estudiar distintas teorías del consumidor, ¿sí? Vamos a analizar dos, ¿sí? Vamos a trabajar con dos, que es lo que nos propone la bibliografía, después hay algunas otras un poco más modernas, pero nos vamos a quedar con estas dos, que son la teoría cardinal de la utilidad y la teoría ordinal, ¿sí? ¿En qué se diferencian ambas teorías? Bueno, la teoría cardinal, que es de las más viejas, supone que la utilidad es una magnitud que se puede medir, ¿sí? Esto es que yo puedo decir exactamente cuántas unidades de útiles, ¿sí?, me da consumir un determinado bien o servicio. Con el tiempo se avanzó en otras teorías y se dice, bueno, podemos trabajar con lo mismo, podemos analizar la teoría de la utilidad sin necesidad de darle un valor a la utilidad, sino que suponemos que la utilidad no se podrá medir cardinalmente, no podremos decir tantos útiles, sino que el individuo podrá establecer un orden de prioridades entre las canastas de bienes que elige. ¿Entiende la diferencia? Una cosa es decir, bueno, yo me voy a comprar un pantalón y ese pantalón me generó 1000 útiles, ¿sí? Que es una unidad subjetiva, obvio, pero bueno, decir, bueno, le podemos dar un valor. La otra teoría dice, no te voy a exigir, no vamos a exigir que el consumidor pueda darle un número a esa utilidad, sino simplemente le vamos a exigir al consumidor que pueda ordenar sus preferencias, ¿sí? Entonces yo puedo decirte, me gusta más este pantalón que esta campera, ¿sí? Me gusta igual esta campera que este pantalón, ¿sí? Entonces yo puedo ordenarlos, no necesito darle un valor. Bueno, esas son las dos teorías, la teoría ordinal es más moderna, y después aparecieron algunas otras. Pero básicamente estas son las dos teorías que vamos a utilizar, que vamos a analizar y que son las que nos propone el autor para llegar al análisis de la teoría de la función de demanda, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con la teoría cardinal. Recordemos, la teoría cardinal dice que la utilidad se puede medir, ¿sí? Que yo puedo decir cuántos útiles me da el consumo de un determinado bien. Entonces, partiendo de eso, de que dice, bueno, mira, la utilidad se puede medir, vamos a analizar dos conceptos importantes, el concepto de utilidad total y el concepto de utilidad marginal, ¿sí? Concepto de utilidad total, ¿sí? De nuevo, suponiendo que le puedo dar un valor a la utilidad del consumo, que me da el consumo de un bien, lo que dice la utilidad total, o lo que se puede definir la utilidad total, como la satisfacción o utilidad que reporta el consumo de un bien, de una cierta cantidad de un bien al individuo, ¿sí? Es una función que mide la utilidad que le reporta el consumo de las distintas unidades. Entonces, ¿cómo leemos esta función? A ver si puedo acá. ¿Cómo se lee esta función? Bueno, esta función dice, si vos consumís una unidad del bien, vas a tener, qué sé yo, 10 útiles, ¿sí? Si consumís 2 unidades, en total vas a tener, hagámosle, 18 útiles. Si consumís 3 unidades, vamos a ponerle acá los numeritos, 1, 2, ahí. Si consumís 3 unidades, supónganse, vas a tener 23 útiles, ¿sí? Y así con todos, así se lee esta función, ¿sí? Es entonces la utilidad, ¿sí?, que le reporta al individuo el consumo de las distintas unidades del bien. Si consumís una, tenés 10, si consumís 2, tenés 18, si consumís 3, tenés 23. Fíjense qué característica tiene esta función. La utilidad total es una función creciente. ¿Qué significa eso? Mientras más bienes consumo, más utilidad obtengo, ¿sí? Mientras menos bienes consumo, menos utilidad obtengo. Pero también es una función que crece, pero crece a tasa decreciente. Fíjense la forma que tiene, ¿sí? Estas funciones, que tienen esta formita, ¿sí?, son funciones que crecen a tasa decreciente. Y mírenlo acá, ¿sí? La primera unidad me reporta 10 útiles.
La segunda unidad hace aumentar la utilidad en 8, ¿sí? Pasó de 10 a 18. La tercera unidad hace aumentar la utilidad en 5, ¿sí? Pasó de 18 a 23. Y así van a ir creciendo cada vez menos la utilidad. ¿Eso por qué sucede? Bueno, eso tiene una lógica, la lógica de la saturación. ¿Ah? El ejemplo más común es decir, bueno, si yo estoy en el desierto y tengo mucha sed, el primer vaso de agua me va a reportar muchísima utilidad. El segundo va a ser aumentar mi utilidad. Ahora, si ya me tomé 10 vasos de agua y me tomo uno más, ese vaso 11 de agua me va a reportar la misma utilidad que el primero, y ahí los quiero escuchar a ustedes. Así hacemos alguna No, interacción. va perdiendo utilidad. Va perdiendo. Disminuyendo. Claro, en realidad Disminuyendo no la es que utilidad. cae, bueno, sí, va a llegar un momento donde se satura. Lo que va a pasar es que esa última unidad consumida no me va a generar la misma utilidad que la primera. ¿Por qué? Bueno, porque la primera no tenía nada, entonces tengo uno y estoy bárbaro. Es lo mismo que si me voy a comprar cualquier, esto vale para el agua y vale para cualquier cosa, ¿sí? Si tenemos, si no tengo zapatillas, seguramente el primer par de zapatillas me va a reportar un nivel de utilidad altísimo. Ahora, si tengo 10 pares de zapatillas y me compro uno más, la satisfacción que me reporte y esa unidad adicional no va a ser la misma que la primera. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, pues ya tengo 10 antes, entonces ya tengo resuelto bastante mi problema, mi necesidad. ¿Sí? Entonces, conclusión, es una función creciente, ¿sí? Voy más, consumo, más utilidad tengo. Esto viene también de un concepto de mientras más mejor, ¿sí? Mientras más tengo bienes y servicios, mejor es, por eso la utilidad es creciente, pero va creciendo a tasa decreciente. Bien, función de este concepto de utilidad total, nos vamos al de utilidad marginal, que obviamente la utilidad marginal, como ustedes saben, todo lo marginal nos hace referencia al incremento que se genera en una unidad fruto en una variable fruto del incremento en una unidad de la otra. Nos vamos a tener que familiarizar mucho con el concepto de marginal. Van a ver que lo vamos a usar ahora, lo vamos a usar la unidad que viene, y lo vamos a usar en casi todas. ¿Sí? Yo creo que casi todos trabajamos con el concepto de marginal, porque los seres humanos tomamos decisiones en función de lo marginal, no del total. Tomamos decisiones en función de qué me genera esa última unidad. ¿Sí? De nuevo, tengo 10 pares de zapatillas. ¿Cuánta utilidad me genera el consumo de una unidad adicional? Eso es lo marginal. ¿Cuánto aumenta mi utilidad? Si quieren, antes de ir acá, nos vamos a volver un ratito. Fíjense. Lo marginal sería esto. A ver si le puedo cambiar el color acá. Ustedes denme un minutito, yo intento. No, no le puedo cambiar el color. Bueno. Lo marginal en este caso sería, yo estoy parado acá, imagínense que están en este punto, incremento en una unidad el consumo, ¿cuánto se incrementa la utilidad total? ¿Sí? Esto es el concepto de marginalidad. ¿Cuánto incrementa la utilidad total consumir una unidad más? ¿Sí? En este caso, lo marginal es esto. ¿Sí? Este incremento, esta parte, es el incremento de la utilidad total por consumir una unidad más. Si nosotros estuviéramos, por ejemplo, en este punto, y digo, bueno, voy a probar consumiendo una unidad más, ¿sí? Paso de acá a acá, lo marginal sería esto, este incremento que tienen acá de utilidad total. Esto sería la utilidad marginal, ¿sí? En cuánto se incrementa la utilidad total por consumir una unidad más. ¿Tá? Y fíjense entonces ustedes qué forma tiene esa función. Bueno, antes de eso vamos a empezar con el concepto. Yo les digo siempre, y por ahí me olvido, cada vez que enfrentamos un tema nuevo como esto, sepan definir los conceptos, ¿sí? Tengan claro qué son los conceptos. Entonces, la utilidad marginal muestra la satisfacción o utilidad que reporta el consumo de una unidad adicional del bien. ¿Cuánto incrementa mi utilidad consumir una unidad más? ¿Sí? Entonces, es una función que mide el incremento o la utilidad que le reporta el individuo el consumo de una unidad adicional. Es una función positiva y decreciente. Y fíjense por qué. Deriva de la utilidad total, obviamente. Fíjense, la pendiente de esta función siempre es positiva, ¿sí?
Entonces, lo que me está generando, lo que me está indicando que aumento el consumo, aumento la utilidad, aumento el consumo, aumento la utilidad, aumento el consumo, aumento la utilidad, aumento el consumo, aumento la utilidad. Pendiente es una función que está en el cuadrante positivo, ¿sí? Pero decreciente. ¿Y eso por qué? Porque por cada unidad adicional que vamos consumiendo, la utilidad crece, pero crece a tasa decreciente. Entonces, la utilidad marginal va a ser decreciente, ¿sí? También lo podemos mirar desde el lado de la matemática. Ayuda, no es lo mejor porque siempre lo importante es entender los conceptos desde el punto de vista económico, pero la utilidad marginal no es otra cosa que la derivada de la función de utilidad total, ¿sí? Y la función de utilidad total, si ustedes se ven acá, tiene una pendiente positiva decreciente, porque fíjense, la recta que es pendiente, que es tangente a la función, se va haciendo cada vez más aplanada, aunque siempre con pendiente positivo. Y llegar a un punto donde es igual a cero, ¿sí? Donde ya está, digamos, ya no puedo más aumentar la utilidad, entonces es esta parte donde la utilidad marginal es cero, donde ya por más que consumo una unidad más del bien, no aumento más la utilidad. Pero bueno, lo relevante es esto, que es una función positiva, ¿sí? Y decreciente. ¿Va? Lo que vamos a medir, siempre recuerden, ¿sí? Es qué va en los ejes. Lo que va en los ejes son las variables que intervienen en este modelo. En este modelo lo que tenemos es que la utilidad marginal es una función de la cantidad del bien, ¿sí? ¿Sí? Acá tengo el bien. Esta va a ser una variable y esta va a ser la otra. Entonces, a medida que aumentamos la cantidad de consumo del bien, lo que va a ir pasando con la utilidad marginal es que va a ir disminuyendo. ¿Ah? Este es un concepto re importante, ¿sí? Que van a ver que lo vamos a usar. El concepto de utilidad marginal decreciente, ¿sí? Ya en un ratito lo vamos a usar este concepto. Pero bueno, no perdamos de vista nuestro objetivo. ¿Para qué estamos estudiando la teoría cardinal? Estamos estudiando la teoría cardinal para derivar la curva de demanda, ¿sí? Estamos viendo cómo a partir de la teoría del consumidor, en este caso la teoría cardinal, vamos a derivar la función de demanda de un individuo, ¿sí? ¿Qué vamos a utilizar para trabajar con eso? El concepto de utilidad. Y más específicamente vamos a trabajar con el concepto de utilidad marginal, ¿sí? ¿Qué vamos a estar, cómo toma decisiones un individuo? Ustedes, más allá de que esto es, por ahí ustedes dicen, bueno, yo no voy a ir a comprar algo pensando en cuántos útiles me genera, pero nuestro pensamiento, digamos, nuestros procedimientos psicológicos, seguro que algunas cuentitas están haciendo, básicamente lo que uno busca cuando consume un bien y servicio es tratar de maximizar su utilidad sujeto a la restricción de ingresos que tenemos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a decir acá? Dado los ingresos, dado los ingresos que tiene un individuo y dado el precio de los bienes, ¿sí? Lo que vamos a tratar es maximizar nuestra utilidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a usar lo que se llama el principio de equimarginalidad. Freno ahí, pregunto. ¿Vamos bien? ¿Hay alguno muy perdido? Si no, avanzo. ¿Vamos bien? No. ¿Bien? Sí. Sí. Bueno, perfecto. ¿Qué es el principio de equimarginalidad? El principio de equimarginalidad nos dice, muy sencillo, que seguramente si ustedes le buscan la lógica, le van a encontrar la lógica de pensamiento de este principio. Dice que el consumidor elegirá una combinación de bienes que logre que la última unidad consumida de cada bien en relación a su precio sean igual. Perdón, que la utilidad, que la última... Está mal acá escrito, que la utilidad de la última unidad consumida, perdón. Lo voy a arreglar para que les quede bien, porque si no les va a quedar error. Que la utilidad. Ahora sí. Y les va a quedar bien ahí. Porque como esto después queda grabado, no quiero que les quede mal. Vamos de nuevo. El consumidor elegirá una combinación de bienes, entonces, que logre que la utilidad de la última unidad consumida de cada bien en relación a su precio sean iguales. Ya vamos a ir viendo algunos ejemplos de cómo analizar esto. Entonces, lo que tenemos que decir es que va a consumir cantidades, en este caso, de bien X, ¿sí? Y de bien Y,
¿sí? Vamos a suponer que el individuo tiene que optar entre el consumo de dos bienes, ¿sí? Que tiene un determinado ingreso dado, que hay un precio de X que está dado, ¿sí? Que es un dato, y que hay un precio de Y que está dado, ¿sí? Que es un dato. Entonces, con todos estos datos, el individuo elegirá una canasta de bienes que logre que la utilidad marginal del bien X en relación a su precio sea igual a la utilidad marginal del bien Y en relación a su precio. Bueno, básicamente esto es lo mismo que les dije recién, ¿sí? El consumidor que cuenta con un ingreso dado y se enfrenta a los distintos precios del mercado, solo maximizará su utilidad si cada bien se demanda hasta el punto en que la utilidad marginal del último peso gastado en él sea igual a la utilidad marginal del último peso gastado en el otro. Yo siempre les digo, para analizar por qué esa es una situación de óptimo, por qué esa es una situación de igualdad, nos sirve pensar en las desigualdades, ¿sí? Cuando uno piensa en decir, bueno, a ver, ¿por qué esta es la mejor situación y no otra? ¿Sí? Ustedes me dirán, bueno, a ver, qué sé yo, ¿por qué yo digo que un individuo elegirá consumir una determinada cantidad de bien X y una determinada cantidad de bien Y cuando se cumple esta igualdad y no cuando estas son distintas? ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Entonces siempre yo les digo, lo vimos los otros días cuando trabajamos con mercado, cuando trabajamos con el equilibrio de mercado, nosotros decimos, bueno, para analizar por qué una igualdad es el óptimo, ¿sí? O el equilibrio, está bueno que miremos las desigualdades, ¿sí? A ver qué pasa en una una situación de desigualdad, ¿sí? Por ahí es más fácil pensar, mirar por qué no la desigualdad es una óptima. Entonces, digo, bueno, imaginemos una situación donde pasa esto, donde la utilidad marginal de X respecto de su precio es superior a la utilidad marginal de Y respecto de su precio, ¿sí? Ahí lo que me está pasando claramente es que el consumo de X me genera mayor utilidad en términos de su precio que el consumo de Y. ¿Sí? Y acá les hago un paréntesis porque no lo dijimos y está bueno que lo veamos. ¿Por qué lo tengo que relacionar con los precios? Y bueno, porque no es lo mismo, porque me permite comparar las cosas, ¿sí? Porque si yo no puedo comparar, por ejemplo, el consumo de un viaje al Caribe, que tiene un precio muy alto, con a lo mejor el consumo o la compra de un par de zapatillas, ¿sí? Que tiene un precio mucho más bajo en términos relativos. Entonces yo al viaje al Caribe, que tiene un precio muy alto, le voy a exigir un nivel de satisfacción muy alta, ¿sí? ¿Se entiende la cuestión? ¿Por qué lo tengo que comparar respecto al precio? O sea, si yo quiero comparar bienes que tienen precios muy distintos, me van a generar digamos, me va a ser difícil de compararlo si no lo hago en relación al precio, ¿sí? Si no, imaginemos que yo comparo la utilidad marginal de irme, no sé, un mes a Europa con la utilidad marginal que me genera irme 3 días a la sierra, ¿sí? Utilidad marginal solita, ¿sí? Sin mirarlos en precio. ¿Cuál me da mayor utilidad marginal? ¿Cuál creen ustedes que me dará a mí mayor utilidad marginal? ¿Están ahí? Hola. Ahí Sí, está. sí. Ahí está, viven. Si no, miraría los precios, ¿sí? Y digo, bueno, voy a comparar la utilidad marginal de irme a Europa con la utilidad marginal de irme acá cerquita, eso yo, o sea, pasarme un fin de semana a la sierra. ¿Cuál será el bien que mayor utilidad marginal me dará? ¿Qué creen ustedes? Irme a Europa, claro. Lo que pasa es que cuando lo comparo con los precios, ahí los puedo equilibrar. Porque si no van a ser incomparables los dos. Por eso tengo que compararlo respecto de cuánto me cuesta, o sea, la utilidad marginal respecto de su precio. Entonces ahí yo digo, bueno, vamos viendo, ¿sí? Porque hay uno que es mucho más caro que el otro. Entonces, a ese que es mucho más caro que el otro, suponiendo que lo puedo comprar, le voy a exigir que me dé mayor utilidad marginal. Si no, no lo voy a comprar. Por eso necesitamos compararlos respecto de los precios para que sean variables totalmente comparables, ¿sí? Bueno, hecha esta aclaración, sigamos. Ya están, los precios están dados, el ingreso está dado, y yo me encuentro en una situación donde veo que la utilidad marginal respecto del precio de un bien es mayor que la utilidad marginal respecto del precio de otro bien, ¿sí?
Entonces, ¿qué voy a hacer yo como consumidor? ¿Qué creen ustedes que haría un consumidor racional si se encuentra con que la utilidad marginal de un bien respecto de su precio es mayor que la utilidad marginal de otro bien respecto de su precio? ¿Qué harían ustedes? ¿Consumirían más X, consumirían más Y o se quedarían donde están? Profe, La una escucho. consulta. En este Sí, caso, los gustos y preferencias no juegan ni un papel, ¿no? Porque los gustos y por ahí puede que yo Iba a compare preguntar lo mismo. X y Y, si el bien X es más caro que el Y, pero resulta que el bien Y no me gusta. pero que la utilidad marginal es tu gusto o preferencia. Por eso yo Claro, les empecé diciendo eso es totalmente subjetivo. Está buena la pregunta para que lo aclaremos. Acá está tu preferencia. ¿Sí? Claro, estaríamos comparando entre dos cosas que preferimos, Claro, exactamente. elegidas. Exactamente. La utilidad marginal, ¿sí? Vamos a volver acá al concepto de utilidad. Miren por acá. A ver si lo encuentro. Vamos. Hacen jueguito. Es la satisfacción que te reporta el consumo de un bien. Ahí está tu gusto. ¿Sí? No sé, qué sé yo. Imagínate, si a mí no me gustara el fútbol o no me gusta un deporte, que yo suponete, no me gusta el tenis, no me interesa en absoluto, y hay un torneo de tenis al que puedo ir a ver y las entradas cuestan determinado monto, y eso no me va a dar satisfacción a mí. Entonces, Ni siquiera lo tenemos en cuenta. o me da poca satisfacción, ponele que, bueno, no sé, un poquito de satisfacción me da, entonces me va a dar una utilidad marginal baja consumir una unidad de ese bien, ¿sí? Ahora, suponete que a mí, perdón, me voy a acomodar esto, suponete que a mí me gusta mucho, que yo no sé, el fútbol, entonces la utilidad que me va a dar la posibilidad, suponete, de ir a ver la selección a Córdoba, va a ser alta, entonces la utilidad va a ser alta, ¿sí? Los gustos o preferencias nuestros están metidos dentro de la utilidad, ¿se entiende? Son cuestiones subjetivas esas. Por eso Entonces estamos... va a de- Sí, profe, escucho. entonces Sí, va a depender del ingreso, si los dos me reportan una utilidad similar, pero tengo en cuenta el precio, que uno es más caro que el otro, va a depender del ingreso también que yo tenga, ¿o no? y bueno, el ingreso vos lo tenés dado. Entonces voy a decir, bueno, a ver, con este ingreso yo puedo hacer estas combinaciones de bienes. ¿Cuál voy a comprar más que el otro? ¿Sí? Dado los precios y los ingresos que tengo. Y bueno, va a depender de tu utilidad, de cuánta utilidad te reporta ese bien. ¿Sí? Lo que yo les quería decir es, igual, si yo me encuentro en una situación donde tengo este determinado ingreso, donde tengo un precio de un bien, tengo el precio del otro, y resulta que la satisfacción, si quieren, para que les quede más amable el término, o la utilidad marginal, ¿sí? De consumir, la satisfacción que me brinda el consumo de un bien de una unidad adicional de X respecto de su precio es mayor que la que me brinda la utilidad de Y respecto de su precio. Entonces ahí lo que uno puede estar viendo es que el bien X me está dando más satisfacción que el bien Y, ¿sí? En relación a su precio. Siempre tengo que compararlo respecto del precio porque si no voy a comparar cosas, como les decía recién, incomparables, ¿sí? Puedo estar comparando, no sé, la compra de un auto con la compra qué sé yo, de cualquier cosa que tenga un valor mucho más bajo. Siempre lo tengo que hacer respecto del precio para que se puedan comparar ambas variables. ¿Ah? Pero Entonces, entonces, en ese caso, sí, perdón. dale. Sí, no, 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 no. entonces en ese caso nos inclinaríamos a consumir el bien X. Claro, Si la perfecto. utilidad marginal es mayor respecto del precio, nos inclinaríamos Exactamente. a consumir el bien X. Lo que uno haría acá es decir, bueno, voy a empezar a consumir más bien X. ¿Sí? Entonces, pues, bajo el consumo de Y y subo el consumo de X. Ahora, fíjense qué pasa cuando eso ocurre, cuando baja el consumo de uno, ¿sí? Fíjense, la utilidad marginal tiene pendiente negativa. Entonces, si yo aumento el consumo de X, va a bajar la utilidad marginal, ¿sí? Entonces, la utilidad marginal comenzará, o sea, la utilidad marginal sobre precio, comenzará a bajar hasta que encuentre el equilibrio. Por eso el equilibrio en el consumo, por eso la canasta óptima, la canasta que yo digo, bueno, ahí me quedo, es la que logra eso que dijimos recién del principio de equimarginalidad. Cuando yo estoy en esta situación no tengo incentivos al cambio, recuerden eso siempre, ¿sí? Una situación de equilibrio es una situación en la que me tiendo a quedar. Una vez que yo encontré la cantidad de X, ¿sí?
¿sí? Y la cantidad de Y, porque siempre piensen que son dos bienes los que yo voy a buscar al mercado, ¿sí? Los quiero comprar a los dos. Entonces, cuando yo encuentro la cantidad de X y la cantidad de Y que logren que el cociente de utilidad marginal sobre precios sean iguales, ¿sí? Y obviamente con los ingresos que tengo me alcanza para comprarlo, estoy en una situación de equilibrio, ¿sí? Si tuviera una situación como esta, lo que yo diría es, bueno, voy a aumentar el consumo de X y voy a bajar el consumo de Y, porque este es el que más utilidad me da. Ahora, cuando yo empiezo a hacer eso, lo que me va a pasar es que se me empieza a mover la ecuación, no se quedó quieta, ¿sí? La utilidad marginal de X, lo mismo pasaría con la de Y, va a comenzar a bajar. ¿Hasta cuándo va a bajar? Bueno, hasta que encuentro una situación en la que no me quiero mover, ¿sí? Entonces, ya logramos entender por qué vale tanto el principio de X marginalidad, ¿sí? El principio de X marginalidad es el que me dice que la canasta por la que va a optar el consumidor es esa. La canasta por la que opta el consumidor es aquella en la cual su utilidad marginal sobre precio están equilibradas. Por eso se llama principio de X marginalidad, ¿sí? Porque estamos equilibradas en las marginalidades, ¿sí? Por eso es tan importante este concepto de una unidad más, ¿sí? Por eso es importante el concepto de lo marginal. No estoy mirando las utilidades totales sobre precios, sino que estoy tomando cuánto me reporta consumir una unidad más de ese bien, ¿sí? Yo voy al mercado y digo, compro una unidad más de ese bien, ¿qué utilidad me reporta? Si no me reporta utilidad, en el caso extremo, si no me reporta utilidad, no lo compro directamente, ¿sí? Si me reporta mucha utilidad respecto de su precio, bueno, ahí voy analizando con el otro bien, ¿tá? Entonces, ya estamos cerca de saber, porque para que no perdamos de vista nuestro objetivo, es la teoría del consumidor estaba tratando de decirnos por qué la curva de demanda tiene pendiente negativa, ¿sí? La teoría del consumidor trata de explicar esto, la pendiente negativa de la función de demanda, ¿tá? Y ya estamos más cerca de lograrlo, ¿tá? Entonces, lo que vamos a ver ahora, o vamos a tratar de analizar ahora, es por qué existe esa relación inversa entre precio y cantidad en el caso de la función de demanda, ¿tá? Vamos a buscar. Es bastante sencillo el análisis si logramos entender este concepto de equimarginalidad que yo les dije recién. Si nosotros partimos de una situación de equilibrio del consumidor, esto es, este consumidor está consumiendo, imagínense, X sub 1 y sub 1, ¿sí? Eligió la canasta, ¿sí?, con la cual se siente cómodo, ¿tá? Tiene un determinado ingreso con el cual puede comprar esos bienes y existen un bien de X y un precio de X y un precio de Y dado por el mercado, ¿sí? Un precio de X y un precio de Y que son un dato para este consumidor, ¿sí? Entonces, él dice, bueno, yo acá estoy bien, me quedo en este punto. Entonces, partiendo de esta situación de equilibrios, recordemos entonces que el óptimo se cumple cuando pasa esto, ¿tá? Ahora, ¿qué pasa? Voy a volver un poquito a lo que es la función de demanda, para que lo recordemos. La función de demanda me dice que la cantidad demandada es una función, ¿sí?, del precio, ¿sí? Y bueno, después hay otros determinantes que los consideramos dados, ¿tá? Pero en principio la función es una relación inversa entre precio y cantidad. Imaginemos que vamos a trabajar con la demanda de X, ¿sí? Entonces dice, bueno, a ver qué pasa si acá baja el precio de X, ¿sí? Si baja el precio de X. Primer pregunta, ¿dónde está el precio de X en todo esto? El precio de X está acá, ¿sí? Ahí tengo el precio de X. Entonces, si baja el precio de X, ¿sí?, lo que me va a pasar es que este cociente sube, ¿sí? Esta flechita vale solo para el precio de X, ¿sí? Entonces, si baja el precio de X, el cociente sube. Entonces, estoy en una situación parecida a la de recién. Resulta que ahora hubo un cambio en uno de estas cuestiones que nosotros consideramos como dadas, que eran los precios de los bienes o el ingreso de los consumidores. Resulta que lo que me está pasando es que estoy en una situación de desequilibrio. Y tal como dijimos recién, ante la aparición de estos desequilibrios, la gente ajusta su consumo. Entonces, para lograr el equilibrio, el individuo comenzará a aumentar el consumo de X, ¿sí?
Lo vimos recién, cuando aumenta el consumo de X, dado que la utilidad marginal de X es decreciente, va a empezar a bajar la utilidad marginal hasta tanto se vuelva a lograr el equilibrio, ¿sí? Entonces, fíjense lo que va a pasar. Baja el precio, ¿sí? Suben las cantidades, ¿tá? Existe una relación inversa entre precio y cantidad. Si baja el precio, subirán las cantidades, ¿sí? Hemos logrado entonces, a través de este análisis de teoría cardinal, explicar esta relación inversa que dijimos recién entre precio y cantidad que muestran, perdón, me fui. Hemos logrado entonces explicar a través de este principio de X marginalidad esta relación inversa entre precio y cantidad demandada. Esta entonces es la teoría cardinal, ¿sí? Yo tenía una, pero no me deja. Acá, a ver, acá. Sí. Volvemos al principio y recuerden. Se puede trabajar con las teorías de la utilidad cardinal, que son las que nos dicen que la utilidad es una magnitud que se puede medir, ¿sí? O las teorías más modernas que hablan de las teorías, que son las teorías ordinal de la utilidad. La teoría ordinal supone que la utilidad no se puede medir cardinalmente, que es difícil que ustedes me digan cuántos útiles le da el consumo de un par de zapatillas. ¿Sí? Yo a usted le digo, bueno, a ver cuántos útiles te da comprarte un libro que te guste. Y qué sé yo, no es fácil, no sé. Entonces lo que me dice es, no es tan sencillo medirlo, sino que será posible para los consumidores establecer un orden de prioridades entre las canastas. Entonces ahí dice, bueno, es más fácil, vos me podés decir esto me gusta más, esto me gusta menos, esto me gusta igual, esta canasta de bienes me da la misma utilidad que la otra, aunque yo no pueda decir cuánto exactamente, pero bueno, me da lo mismo comprar esto que comprar esto. Más o menos ese análisis uno lo hace cuando va a comprar sin necesidad de conocer la teoría del consumidor, ¿sí? Pero uno más o menos piensa y analiza cuando va a comprar, hace un ejercicio de qué quiero, qué me brinda mayor satisfacción, siempre, obviamente, con las restricciones que me impone el ingreso y los precios, ¿sí? Entonces, la teoría ordinal, la teoría cardinal, es la que vimos recién, ¿sí? Ahora nos vamos a centrar en analizar la teoría ordinal, ¿sí? A ver ahí. Volvemos. Entonces, ¿qué es la teoría ordinal? De nuevo, es más moderna, ¿sí? Puede explicar la demanda sin necesidad de medir la utilidad, ¿sí? Utiliza supuestos menos rígidos que el anterior y requiere que el individuo pueda ordenar sus preferencias de manera consistente. ¿Qué significa de manera consistente? Y bueno, que sean comparables, que si no sé, que si esta una cuestión de transitividad que por ahí aparece en el libro, es si A es preferida a B y B es preferida a C, entonces A es preferida a C, ¿sí? Como que sean consistentes las comparaciones que nosotros podamos hacer entre las satisfacciones que nos reportan los distintos bienes. De nuevo, por ahí que alguien preguntó, los gustos y preferencias están acá, ¿sí? En cómo ordeno yo la canasta que quiero, o cómo ordeno el consumo de los bienes. Ese ordenar el consumo de los bienes va a depender de la satisfacción que cada uno le brinde el bien. Yo puedo decir, bueno, prefiero ir a ver un partido de fútbol y no un partido de tenis, por ejemplo. Bueno, estoy ordenando mis preferencias. Prefiero ir al cine en vez de ir al teatro. Ordeno, ¿sí? Me gusta más esto, me gusta menos esto. O me da lo mismo ir al cine o al teatro, ¿está? Son formas también de ordenarlo. Los puedo comparar, me gustan igual. Me gusta más uno, me gusta más el otro, ¿está? Bien, entonces veamos de qué se trata esta teoría ordinal. De nuevo, como les dije recién, no perdamos de vista nuestro objetivo. Nuestro objetivo es analizar cómo a partir de la teoría del consumidor derivamos la función de demanda, ¿sí? Y vamos a utilizar de nuevo las preferencias del consumidor para explicar la demanda, ¿sí? Esto es muy similar a la teoría cardinal. Ustedes van a ver que la introducción es la misma, ¿sí? La diferencia, en el fondo, es cómo trabajamos con la utilidad, si la medimos o no, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre las dos teorías.
De nuevo tenemos por acá las preferencias del consumidor y la restricción. Siempre estamos trabajando con restricciones, ¿sí? No puedo comprar todo lo que quiero porque no me alcanza la plata en función de lo que valen los bienes y servicios. Tengo entonces por un lado precio, por otro lado ingreso. Eso es mi restricción. Ahí me dice hasta acá llegaste, ¿sí? Bien. Fíjense entonces, preferencia del consumidor, restricción de ingresos. ¿Cómo se trabaja con esta teoría ordinal de la utilidad? Bueno, se trabaja con herramental gráfico, ¿sí? Ese herramental gráfico se compone de dos grandes gráficos, herramientas para trabajar. Por un lado, la restricción presupuestaria, ¿sí? Y por otro lado, la curva de indiferencia, que ya las vamos a ver. La restricción presupuestaria tiene que ver con esto, ¿sí? Con el límite que yo tengo para el consumo de los bienes, que me da la restricción de ingresos. ¿Qué es la restricción presupuestaria? Es lo que puedo comprar, ¿sí? La restricción presupuestaria es lo que me dice, bueno, a ver, ¿cuánto puedes comprar vos? ¿Sí? Delimita las canastas de consumos que puede comprar el consumidor, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces qué tengo en cuenta para eso. ¿De qué depende lo que yo puedo comprar de un bien y servicio? Bueno, depende de mi ingreso y depende del precio de los bienes. Entonces, estos dos elementos que tenemos acá son los que van a formar parte de la restricción presupuestaria, justamente, ¿sí? ¿Qué vamos a suponer? Vamos a suponer que tiene un ingreso dado, ¿sí? Y esto también es importante. Y suponemos que ese ingreso lo gasta completamente en el consumo de los bienes que estamos analizando. O sea que todo el ingreso que tiene se lo gasta en el consumo de esos dos bienes. ¿Está? Los precios de los bienes son un dato para el consumidor, ¿sí? Los toma de afuera, están dados, no los puede cambiar. Y entonces, si se supone, si consume dos bienes A y B, la restricción presupuestaria va a ser el ingreso que tiene el consumidor será igual a P sub A por cantidad de A más P sub B por cantidad de B. A ver, ¿qué es esto? No me deja acá. Porque no puedo, ahora sí. Vamos acá. Esto no es otra cosa que decir, en una ecuación, resumir todo esto que está acá. Porque yo digo, tengo un ingreso determinado, ¿sí? Tiene un ingreso dado. Y ese ingreso lo gasta completamente en el consumo de los dos bienes. Entonces, ese ingreso va a ser igual al gasto total que realice este consumidor en A, más el gasto total que realice este consumidor en B. ¿Sí? ¿A qué es igual el gasto en A? Al precio de A por cantidad de A, a qué es igual el precio de B, al precio de B por cantidad de B. Yo digo, si voy al centro, ¿sí? Con 5.000 pesos, ¿sí? Y hay de pantalones, ¿sí? Un pantalón que tiene un precio de 2.000 pesos, ¿sí? Y hay remeras que cuestan 1.000 pesos. Me parece que voy a tener que actualizar los precios, siempre me quedo atrás. Entonces yo digo, bueno, me voy a gastar todo en comprarme pantalones y remeras. Pregunto, ¿puedo volverme a mi casa con un pantalón y una remera? ¿Eso estaría representándome la restricción presupuestaria? No, No, ¿por qué? Porque me no sobra. tengo que gastarme todo. Me tengo que gastar todo. Entonces digo, bueno, me puedo volver a mi casa con un pantalón y 3 remeras. Entonces ahí lo que yo tendría es que 5.000, bueno, no me tomo el cero acá, va a ser igual. Pantalones y una remera. Claro, son distintas combinaciones, ya lo vamos a ver en el gráfico, está bien, está bueno lo que dijiste, ¿sí? Podría decirme, qué sé yo, podría decir, bueno, 2.000 por 1 más 1.000, necesito un pizarrón, yo esto no me hace bien, ¿eh? Por 3, eso sería una opción, pero hay muchísimas opciones, ¿sí? Porque puedo combinarlo de distinta manera, estas cantidades. Entonces, vamos a borrar por acá. Lo importante es que ustedes vean es que, dado, bien, quiero borrar todo así no queda molestando esto, el ingreso del que dispongo y del precio de los bienes, podemos encontrar distintas combinaciones de consumo
que pueden cumplir con esta restricción presupuestaria, ¿sí? La restricción presupuestaria la vamos a graficar, ¿sí? La vamos a llevar a un sistema de ejes, ¿sí? Muestra, dijimos, las distintas cantidades, las distintas combinaciones de bienes que el individuo puede comprar dado su ingreso y el precio de los bienes. Como nos dimos cuenta recién, como se dio cuenta una de sus compañeras, yo di una opción y ella me dijo, bueno, puede ser otra. Exactamente, porque la restricción presupuestaria precisamente es eso, es distintas combinaciones que puedo comprar, ¿tá? Todas las combinaciones que puedo comprar van a estar sobre esa recta de restricción presupuestaria. Entonces, primero lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que vamos a medir en los ejes son los bienes, ¿sí? Cuánto de pantalones, cuánto de remera, cuánto de A, cuánto de B, ¿sí? Para poder graficarlo, lo que vamos a hacer es tratar de buscar puntos claves. Uno de los puntos es ingresos sobre PDB. Este punto que está acá arriba, que es ingresos sobre P sub B, no es otra cosa que la máxima cantidad de B que puedo comprar si no compro nada de A, ¿sí? Si yo, bueno, con el ejemplo que di recién, los pantalones deben de comprar 2,5, está complicado, no importa. Si yo fuera con 5.000 pesos, bueno, les voy a aumentar el precio de los pantalones, vamos a ver si se los aumento. Tampoco me va a servir el ejemplo, no importa. Bueno, no importa, es un ejemplo. 6.000 pesos, aumenta el ingreso. Supongamos que tengo 6.000 pesos disponibles en vez de 5.000 para que sea un poquito más fácil. ¿Sí? Vamos acá y yo digo, bueno, supongamos que me voy con 6.000 pesos, ¿sí? Los pantalones valen 2.000 y las remeras valen 1.000, ¿sí? Si pantalones es B, ¿sí? Y remera es A, yo digo, si me gasto todo el ingreso comprando pantalones, ¿cuántos pantalones puedo comprar? 3. 3 pantalones. ¿Cómo hicimos esa cuenta? Capaz que ustedes la hacen rapidísimo, no se dan cuenta que están haciendo, pero simplemente lo que hacen es dividir el ingreso dividido el precio de B. Porque yo digo, bueno, todo el ingreso me lo gasto en comprar pantalones. ¿Cuántos pantalones me puedo comprar? 3. ¿Cómo hago eso? Pues es el ingreso y su precio, ¿sí? El otro punto, ¿sí? Fíjense una cosa acá, compro 3 de B, 0 de A, ¿tá? No me traje ni una remera. Ahora digo, bueno, a ver, ¿cuántas remeras me puedo comprar si no me compro ningún pantalón? La cuenta que harían, 6, muy sencilla, ingreso sobre precio de la remera, ¿sí? Estaríamos en un punto como este, ¿sí? Donde compro solo remeras, ¿sí? Y nada de pantalones. ¿Y en el medio hay otras combinaciones? Sí, seguramente hay, ¿sí? Entonces, 1 por 2 puntos, puedo trazar una recta, la restricción presupuestaria, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la restricción presupuestaria? Bueno, la restricción presupuestaria me dice, mira, lo máximo que vos podés comprar con la plata que tenés y los precios que hay es esto. Acá, olvídate. Acá sí, me puedo comprar un pantalón y una remera, pero no gastas todo tu ingreso, ¿sí? Ahora, no te puedes comprar 6 remeras y 3 pantalones, no puedes estar acá. ¿Por qué? Porque no te va a alcanzar la plata, ¿sí? Porque 6 remeras ya te sale 6.000, más 3 pantalones, 6.000 más, necesitas 12, no tenés 12, ¿sí? Esta es la maldita realidad, chicos, ¿sí? Esto es lo que nos pasa a todos, seguramente, cuando cobramos nuestro sueldo, tenemos nuestros ingresos y tenemos que ver cómo llegamos, ¿sí? Hasta acá llegaste, ¿tá? No llegaste acá. ¿Le puedo hacer una consulta? Por supuesto, cómo no. Esto es muy similar a lo que hablábamos con el profesor Matías. ¿Matiera? No sé. ¿De qué materia? Vegano, pues. Con el Nico. ¿Nicolás? Nicolás, no Matías, sí. Nicolás. Bueno, la pregunta era, si cuando hablábamos de fronteras de posibilidades de producción, nada más que ahora abocado a la demanda, que si consumíamos, por ejemplo, consumimos por debajo de la recta, o sea, lo que está en el triángulo, no estaríamos explotando todos los recursos que tenemos y no podríamos consumir por encima de la recta porque sería imposible, no nos darían los recursos. Exactamente. Algo así, entiendo. Exactamente. El caso de la frontera de posibilidades de producción, ¿cómo? Yo iba a preguntar lo mismo, si se puede trasladar, en este caso se podría trasladar. En el caso de la frontera de posibilidades de producción,
el concepto es cantidad de bienes que podés producir, ya habla más de producción, con los recursos que vos disponés. Trabajo, capital, tierra, etcétera, ¿sí? Pero el concepto es lo mismo, es el concepto de restricción. Mirá, te dice, vos tenés con este campo y estos empleados y estas máquinas no te vas a poder producir acá, te va a tener que quedar acá. Lo máximo que llegás es ahí. Y acá lo que te muestra es del lado del consumidor. Te dice, mira, tenés esta plata, esto es lo que valen los bienes, más no podés comprar, ¿sí? El concepto de límite termina siendo el mismo, que termina siendo el concepto de escasez que hablamos al principio. Es decir, bueno, hasta acá llegás. Son conceptos similares en términos de límite, ¿sí? No así en términos conceptuales, porque la frontera de posibilidad de producción hace referencia a la producción de bienes y servicios, y esto hace referencia a la posibilidad que puede tener un consumidor de comprar bienes y servicios, ¿sí? ¿Se dan cuenta la diferencia del concepto? Pero en términos de límites es lo mismo, ¿sí? Esa frontera o esta restricción te marca un límite entre lo que no podés y lo que podés, ¿sí? Si te gastas todo, te quedas acá, ¿sí? En el caso de la frontera de posibilidades de producción sería si usas todos los recursos, estás en la frontera. Si no te gastas todos, estás acá adentro, ¿sí? Y afuera no vas a poder llegar salvo que tengas más ingresos o los precios sean más baratos. ¿Está? Entonces, visto aquí la frontera de posibilidades de producción, bueno, lo que vamos a hacer es borrar para que quede un poquito mejor esto. No. ¿Qué pasó acá? Acá. Bueno, vamos a borrar por acá. Profe, Sí. pero de todas formas, si yo tengo más ingresos, tengo más dinero, por lo tanto, la frontera también va a incrementar. La restricción, no? sí. Sí, La la restricción. restricción, Sí, sí. ahora la vamos a ver. Ahora lo vamos a ver eso. Perfecto. Gracias. Miren, esta es la fórmula de la frontera de posibilidades, de la restricción presupuestaria cuando despejamos la variable que medimos en el eje X, en el eje Y, ¿sí? Si yo despejo B, me dice que B será igual, o sea, la cantidad de bienes que yo puedo comprar del bien Y dependerá del ingreso, del precio del bien, de la relación de precios, que es la pendiente de esta función, y de la cantidad de bien A que yo compre. ¿Cómo lo decimos a eso? Decimos, bueno, a ver si yo puedo acá estamos. Si yo consumo esta cantidad de A, dado los ingresos y los precios que tengo, lo máximo que podré comprar de B es esto. De nuevo, puedo parar acá. Yo, bueno, si me compro todo esto de A, B va a ser 0. ¿Sí? Es una recta, una función, una línea recta que se deriva de la anterior. Pero una cuestión bien matemática esta, cómo se deriva. ¿Sí? Fíjense que esta es la ordenada al origen, que es ese puntito que tenemos allá arriba, y esta es la pendiente de la función, ¿sí? Que es la relación de precios. La restricción presupuestaria puede cambiar, se puede mover, ¿sí? No es que yo siempre me tengo que quedar en la misma restricción presupuestaria. ¿Cuándo puede cambiar la restricción presupuestaria? Como decían ustedes recién, si se modifican los ingresos o si se modifican los precios de los bienes, ¿sí? Vamos a ver qué pasa si aumentan los ingresos, tal como me decías vos recién. Si I sube, esto es, si tengo más ingresos, si en lugar de tener 6.000 pesos para salir de compras, tengo 12.000 pesos ahora para salir de compras, la restricción presupuestaria se traslada a la derecha y de manera paralela. Fíjense, si aumenta I, ¿sí? Ahora podré comprar mayor unidades de I y mayores unidades, de A, del bien B, Si me gasto todo en comprar pantalones, ¿sí? Recuerden que los pantalones valían 2.000. Si ahora en lugar de tener 6.000 pesos tengo 12.000 pesos, me puedo comprar 6 pantalones en lugar de 3. ¿Está? Entonces me voy acá. Del mismo modo, si las remeras, ¿se acuerdan que valían 1.000? En lugar de comprarme 6 remeras, me podría comprar 12 remeras. Esos son los puntos extremos. Y en el medio, todo lo que ustedes quieran. Con lo cual, lo que va a pasar es que la restricción presupuestaria se traslada hacia la derecha de manera paralela, ¿sí? No cambia la pendiente, sino que cambia la ordenada al origen. No cambia la pendiente porque no cambian los precios, ¿sí? Entonces, al no cambiar los precios, la pendiente se queda como está, ¿sí? También pueden cambiar los precios. Dijimos, imaginemos que lo que pasa es que baja el precio de A, ¿sí? Tengo los mismos 6.000 pesos de antes,
el pantalón vale 2.000 pesos, pero ahora las remeras, en lugar de tener un valor de 1.000, valen 500. ¿Sí? Con lo cual, este punto no cambia. ¿Sí? Porque si yo digo, solo salgo a comprar pantalones, bueno, voy a comprar los mismos que antes. 6.000 pesos, valen 2.000 cada pantalón, bueno, compro 3 pantalones. Este punto no cambia. El que va a cambiar es este. ¿Sí? Si el precio de A se traslada, la restricción presupuestaria también cambia. ¿Sí? Si el precio de A pasó de 1.000 a 500, si yo antes me compraba 6 remeras, ahora me puedo comprar 12 con los mismos ingresos. ¿Sí? Entonces se va a generar otro punto, ¿sí?, a la derecha sobre el eje X. Entonces, uniendo ambos puntos, encontramos la nueva restricción presupuestaria, que lo que hizo fue trasladarse hacia la derecha, pero no de manera paralela, sino que lo que pasó es que cambió su pendiente, ¿sí? Se hizo más plana la pendiente, ¿sí? Se estiró para allá porque puedo comprar más bienes, ¿sí? Dado que bajó el precio de uno de ellos. ¿Ah? Bueno, lo mismo pueden hacer ustedes si quieren después analizar sobre la restricción presupuestaria, tanto la caída de en vez del aumento de los ingresos, la caída de los ingresos, qué pausa se aumenta el precio del bien A. Bueno, y acá tendría que haberles puesto B. ¿Qué pasa si, vamos a arreglarlo acá, en el mismo momento, así les queda, para que les quede ahí? ¿O qué pasa si cambian el precio de los otros bienes? ¿Sí? En todos los casos, lo que ustedes van a ver es una modificación de la curva de restricción presupuestaria. Bueno, a ver cuándo me deja. Ahí vemos. ¿Sí? Entonces, bien. Recordemos de dónde partimos. ¿Sí? Partimos de ir a buscar la función de demanda con la teoría ordinal. Y dijimos, eso lo analizamos con dos cuestiones importantes, que son la preferencia del consumidor y la restricción de ingresos. La restricción de ingresos ya la vimos, ¿sí? Lo analizamos a través de un gráfico que es la restricción presupuestaria. Vamos a ver qué pasa con las preferencias del consumidor. ¿Sí? No era ahí, va por acá. Bien. ¿Cómo vamos a mirar las preferencias del consumidor en la teoría ordinal? Bueno, ¿se acuerdan que la teoría cardinal, las preferencias del consumidor, la mirábamos a través de la utilidad total y la utilidad marginal? Ahí mirábamos la preferencia o los gustos que tiene cada consumidor sobre un bien. En el caso de la teoría ordinal, como no lo puedo medir, como no puedo decir son 100 útiles, no puedo utilizar la utilidad total, porque no puedo medirla, entonces no voy a poder dar una función. Lo que se hace es utilizar un herramienta gráfico que son las curvas de indiferencia. ¿Sí? ¿Qué es una curva de indiferencia? Representa las preferencias del consumidor. Y lo que muestra es un conjunto de canastas, ¿sí? Que es una canasta de bienes, una combinación de dos bienes, tantas remeras, tantos pantalones, si quieren. ¿Sí? Que muestran, perdón, es un conjunto de canastas que para el consumidor son indiferentes. ¿Sí? Esto es decir, bueno, me da lo mismo comprarme 2 remeras y un pantalón o comprarme, qué sé yo, 2 pantalones y una remera, por ejemplo. ¿Sí? Eso es conjunto de canastas o combinaciones de bienes que me dan lo mismo, que me dan el mismo nivel de satisfacción. Para eso, de nuevo, no necesito medirlo, ¿sí? No necesito decir, comprarme un pantalón me da 1000 útiles, pero sí necesito comparar la satisfacción que me da la compra de pantalón con la satisfacción que me da la compra de remera, por ejemplo. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se grafica una curva de indiferencia? Bueno, una curva de indiferencia se grafica en un sistema de ejes, donde lo que medimos en los ejes son los bienes que vamos a consumir, A y B, ¿sí? Y decimos que todos los puntos sobre la curva de indiferencia representan el mismo nivel de utilidad. Esta es la forma que tienen las curvas de indiferencia, ¿sí? Son curvas, fíjense, acá lo que me dice, por ejemplo, es que estar parada sobre el punto X, que implica una cantidad de consumo B sub 1 de B y A sub 1 de A, me da la misma utilidad que estar parada sobre el punto Z, ¿sí? Donde consumo B sub 2 de B y A sub 2 de A, ¿sí?
Entonces, el punto X es un consumo, una canasta. ¿Sí? Esto es una canasta de consumo. Yo digo, bueno, consumo B1, A1. El punto Z es otra canasta de consumo, B2, A2. ¿Qué características tienen? Perdón. ¿Qué características tienen esta canasta con esta canasta? Que me da lo mismo. ¿Sí? Que como consumidor me vendría igual de contenta del centro si compro esta cantidad de bien B y esta de A, o esta cantidad de B y esta de A. ¿Se entiende? Eso es lo que me quiere decir, estoy sobre la misma curva de indiferencia. ¿Sí? Como su nombre lo indica. Indiferencia. Me da exactamente lo mismo ubicarme acá o ubicarme acá. ¿Sí? ¿Qué forma tienen las curvas de indiferencia? Bueno, tienen dos formas bien identificaditas. Primero, que tienen pendiente negativa. Y segunda, que son convexas desde el origen. ¿Sí? Fíjense esta cuestión, estas que son así como de esta forma, más convexas del origen o cóncavas vistas desde arriba. ¿Sí? Tienen pendiente negativa porque fíjense que para que me dé lo mismo, dado que estos son bienes, el consumo o pararme en la canasta X o en la canasta Z, para que me dé exactamente lo mismo, lo que me tiene que pasar es que voy a dejar de un bien para consumir más del otro. ¿Sí? Por eso me da lo mismo. ¿Sí? Dejo de uno y voy a consumir más del otro. Entonces tengo menos B, pero tengo más A. ¿Sí? Entonces por eso es pendiente negativa. Para consumir más de uno tengo que dejar de consumir del otro. La tasa marginal, la pendiente de esta curva se llama tasa marginal de sustitución. ¿Sí? Y representa cuánto estoy dispuesto a dejar del bien A, del bien B para consumir una unidad más de A. ¿Sí? Fíjense que esa pendiente es negativa y decreciente, y eso de que sea decreciente es lo que le da la característica de convexa. ¿Y por qué pasa esto? Esto pasa por digamos, esta cuestión de que es negativa, es más sencillo pensarlo, porque yo digo, bueno, para que me dé lo mismo, si voy a dejar el consumo de uno, voy a querer más del otro, si no, ya no me daría lo mismo, ¿sí? Dejar de los dos, no. Por ejemplo, este punto, fíjense, si yo les marcara acá, un punto como este, no es indiferente, porque acá, en este punto, ¿sí? Que está acá, imaginemos que lo llamamos M, en el punto M consumo lo mismo de A, pero menos de B, entonces no me da lo mismo, ¿sí? Preferiría estar acá. Ahora, si yo dejo de B, pero consumo más de A, pendiente negativa, dejo de uno, tengo más del otro, ¿sí? Y lo otro que es importante es, vamos a borrar esto para no confundirnos, esta cuestión de que es negativa la pendiente y decreciente, porque fíjense que si yo aumento acá y me quiero ir acá, ¿sí? Ya voy dejando menos de Y para consumir la misma unidad de X. ¿Sí? Pero fíjense que si yo pudiera acá continuarlo, no me va a dar, no voy a poder continuarlo por acá arriba. ¿Sí? A ver si alguien me puede explicar por qué a medida que nos vamos corriendo sobre A, ¿sí? Estoy dispuesto a dejar cada vez menos de I para consumir una unidad más de A. ¿Qué le está pasando a, perdón, B? ¿Qué le está pasando a B cuando nos vamos moviendo a lo largo de la curva de indiferencia? ¿Cómo se va haciendo B? ¿Va perdiendo utilidad? Más chico. Menos cantidad, no pierde utilidad. Voy consumiendo cada vez menos de B, ¿sí? Y como voy consumiendo, como tengo cada vez menor consumo de B, B para mí ya es más escaso, cada vez tengo menos B. ¿Y qué le pasa mientras me voy corriendo hacia la derecha? ¿Tengo mucho o tengo poco? Aumenta. Claro, tengo mucho A y poco B. Entonces, tengo mucho A y poco B. ¿Estoy dispuesto a dejar mucho o poco de B para consumir una unidad más de A? Mucho. No, Mucho. dije, poco, cada vez menos. Si yo estoy en un punto como este, fíjense. Yo tengo, imagínense, todo esto de A y tengo nada más que esto de B. ¿Cuánto dejo de B para consumir una unidad más de A? Muy poco. Poco, ¿por qué? Y bueno, porque B se hizo muy escaso y A se hizo muy abundante. Ahora, si yo estoy en un punto como este, imagínense por acá, esto sigue, estas curvas siguen, yo estoy acá. Tengo mucho de B, pero tengo poco de A.
Entonces ahí sí estoy dispuesto a dejar mucho de B para consumir una unidad más de A. ¿Por qué? Bueno, porque B es lo que yo más tengo. Entonces yo, bueno, está bien, dejo bastantes bienes de B, pero vos dame A. ¿Sí? No tengo nada de agua, me estoy muriendo de sed y tengo el bolso lleno de galletitas. Entonces voy a hacer ahí un intercambio con un amiguito que me encontré. Entonces le digo, ¿me das agua? Y el tipo, como sabe que yo no tengo nada de agua, me cobra muchas galletitas. Entonces me dice, bueno, dame 2 paquetes de galletitas y yo te doy un vaso de agua. Perdón, al revés era el ejemplo. Sí, te doy un vaso de agua, entonces voy a tener una unidad más de agua, pero tengo que dejar muchas galletitas. ¿Sí? Ahora, si estamos en un punto como este, donde tengo un montón de agua, yo ya no quiero más agua. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, mientras más escaso se va haciendo el bien, menos dispuesto a dejarlo estoy. Por eso te va a pasar que uno deja cada vez menos para consumir más, para obtener una unidad adicional del otro. Eso es lo que le da la característica de ser convexas, ¿sí? A las funciones, a las curvas de indiferencia, que tienen esta formita para abajo, que es lo mismo que decir que la tasa marginal de sustitución es decreciente, ¿sí? Se va haciendo cada vez más chica la pendiente. Ustedes ven que esta no es una recta, ¿sí? Que la pendiente es siempre igual, sino que la pendiente, fíjense, va siendo más grande, más baja, más baja, más baja. La pendiente va siendo cada vez más chica. ¿Por qué? De nuevo, por una cuestión de disponibilidad de bienes que tenemos. ¿Sí? Mientras menos tengo de un bien, menos estoy dispuesta a dejar de ese bien para obtener una unidad más del otro. Y mientras más abundantes de ese bien, más dispuesto estoy a dejar un consumo de ese bien para obtener una unidad más del otro. Entonces, repasando, las curvas de indiferencia tienen la característica que, primero, representan canastas, ¿sí? Muestran canastas que le resultan indiferentes al individuo, ¿sí? Le da lo mismo consumir cualquier unidad, cualquier canasta ubicada sobre la curva de indiferencia. Y la otra característica es que son pendientes positivas y convexas desde el origen, ¿sí? Bueno, esto es lo que dijimos de la tasa marginal de sustitución. ¿Qué va a querer hacer el consumidor? Bueno, el consumidor siempre va a querer ubicarse en la curva de indiferencia más alta posible. Si yo les doy estas tres opciones, uno diría, ¿dónde querés consumir? ¿Acá? ¿En esto o en esto? ¿Sí? Si uno tuviera acá las opciones, yo digo, ¿qué querés estar? ¿En un punto como el 1, en un punto como el 2 o en un punto como el 3? No me salió ningún número. ¿Dónde les gustaría estar a ustedes? En el En 3. el El 3. En el 3, claro. Más cantidad de B y de A. Claro, siempre quiero más. ¿Sí? Entonces el consumidor siempre querrá ubicarse en la curva de indiferencia más alta posible. Ahora viene la mala onda. ¿Qué problema tenemos? ¿Dónde está el problema acá? En la ¿En el restricción ingreso? presupuestaria que tengo. Claro. El límite me lo va a dar la restricción presupuestaria. Me dice, mira, buenísimo, vos te querés ubicar por acá arriba. Mira, vos, si yo te dejo, vos te vas acá. ¿Sí? Si yo te dejo, vos decís, bueno, yo me quiero ubicar acá. ¿Sí? O acá. Siempre lo más alto posible, la mayor cantidad de bienes posibles. ¿Sí? ¿Cuál es el límite? Y el límite me lo da la restricción presupuestaria. ¿Cuánto puedo comprar de todo eso? Entonces, ¿sí? El óptimo se encuentra donde el consumidor puede maximizar su utilidad sujeto a la restricción presupuestaria. ¿Sí? Ahí está el óptimo. ¿Sí? El punto de equilibrio se da cuando la restricción presupuestaria es tangente a la curva de indiferencia más alta posible. Ahí está. ¿Sí? Acá no puedo estar nunca. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque no me alcanza la plata. ¿Sí? Acá puedo estar, sí, puedo estar. ¿Es la mejor situación posible? No. ¿Sí? La mejor situación es esa, ¿sí? Donde la curva de indiferencia es tangente a la restricción presupuestaria. ¿Por qué? Y bueno, porque me gasto todo el ingreso y llego a la curva de indiferencia más alta posible. ¿Sí? Voy a consumir B asterisco A asterisco. Esa va a ser mi canasta óptima. ¿Sí? Entonces, ya con Una esto... pregunta. Sí, señor. Escucho. ¿La curva de indiferencia siempre va a tener esa forma o cambia? No, tienen otras formas, lo que no me acuerdo es si se los marcamos en el libro para que ustedes lo vean o no.
va a depender de si son, en términos generales sí, ¿sí? La gran mayoría de las veces tiene esa forma. Hay casos que hay bienes complementarios perfectos o sustitutos perfectos que lo tienen en la bibliografía, pero fíjense si está incluido, yo no me acuerdo ahora, donde las formas son distintas, ¿sí? Pero en términos generales, sí es esta la forma clásica de la curva de indiferencia es esa. Sí, sí. Gracias, profe. De nada. Entonces, les decía, ya tenemos todo lo necesario para encontrar la demanda, porque no se olviden de qué estábamos buscando. Nosotros queríamos ver por qué la demanda tiene pendiente negativa, de dónde sale eso. Lo estudiamos con la teoría cardinal, vamos con la teoría ordinal, que es esta, ¿sí? De nuevo, recordemos, la demanda muestra las distintas cantidades que el consumidor está dispuesto a consumir a los distintos precios. Una relación precio-cantidad, ¿sí? ¿Cómo vamos a encontrar la curva de demanda? Bueno, vamos a partir de un sistema de ejes, ¿sí? Donde vamos a poner aquí arriba los bienes, X e Y, el consumo de dos bienes, y acá abajo vamos a derivar la curva de demanda de X. ¿Tá? Tenemos un sistema de curva de indiferencia, ¿sí? Como vimos recién, y una restricción presupuestaria, donde el precio, tenemos la renta, tenemos un precio de Y, tenemos la renta de nuevo, un precio de X, que le vamos a llamar X sub 0. Entonces, yo digo, bueno, primero vamos a mirar acá. ¿Sí? Este es nuestro óptimo. Bueno, está un poco corridito, pero no importa. Ustedes pónganle cariño. Supongamos que ahí es el punto de tangencia. ¿Sí? ¿Cómo llevo esto acá? Y bueno, yo lo que digo es, si el precio es P sub 0, que es el mismo que está acá, la cantidad consumida de X es esta. ¿Sí? Luego veamos qué pasa si baja el precio de X. Ahora el precio de X es PX sub 1. Recuerden lo que vimos recién, cuando baja el precio de X, la restricción presupuestaria tiene este comportamiento, ¿sí? Se traslada hacia la derecha, pero no de manera paralela. Entonces encontramos un nuevo óptimo del consumidor, ¿sí? Donde ahora consumimos una cantidad superior, ¿sí? Y el precio es más bajo, ¿sí? Porque dijimos acá que el precio bajaba, entonces el precio es más bajo. Un precio más bajo es eso, ¿sí? Si unimos esos puntos, encontramos la curva de demanda. Recordemos, ese precio de X que está ahí es el que vamos a representar en el eje de precios en la curva de demanda. Y este precio de X que está acá es el que representamos en este eje de la curva cuando trabajamos con la curva de demanda. Entonces, fíjense lo que tenemos acá. Solo cambia el precio de X y la cantidad de X, ¿sí? La renta, el precio de los otros bienes, que es Y, y el gusto o preferencia de los consumidores, que están representados por la curva de indiferencia, se mantienen constantes. Y si ustedes se acuerdan un poquito lo que nosotros dijimos cuando estudiábamos una curva de demanda, decíamos, la curva de demanda muestra la relación entre precio y cantidad de un determinado bien, ¿sí? Cuánto se consume de un bien cuando cambia su precio, suponiendo constante la renta, el precio de los otros bienes, la renta está constante, nunca cambió, el precio de los otros bienes, fíjense dónde está, el precio de los otros bienes, y los gustos o preferencias que están representados por las curvas de indiferencia que tampoco cambiaron. Todo eso lo mantengo constante. Si solo cambia el precio de X, cambia entonces la cantidad consumida de X y puedo encontrar la curva de demanda, ¿sí? Este punto se corresponde con este de la curva de indiferencia y este punto se corresponde con este del mapa de indiferencia y restricción presupuestaria. Entonces hemos encontrado, ¿sí? Antes de irnos acá, hemos encontrado cómo a través de la teoría ordinal que trabaja con la restricción presupuestaria y las curvas de indiferencia, podemos derivar la curva de demanda de un bien. Que era, si ustedes no se olvidan, nuestro primer objetivo, llegar a graficar una curva de demanda y a explicar todo lo que le pasa a la curva de demanda a través de la teoría de la utilidad, en este caso es la teoría ordinal. También se puede analizar con este mismo marco conceptual qué le pasa a la demanda cuando cambian las otras cosas, que no lo vamos a hacer, no vamos a avanzar, pero para que ustedes sepan, con este mismo marco conceptual de teoría de la utilidad, uno podría decir, bueno, a ver qué pasa si cambia el ingreso con la curva de demanda, qué pasa si cambia el precio de los otros bienes, qué pasa si cambian los gustos, ¿sí?
con el mismo análisis, uno puede avanzar. No lo vamos a ver en esta materia porque es una materia más introductoria, pero ustedes sepan que uno podría avanzar con el marco teórico de teoría de la utilidad a analizar todo lo necesario para la función de demanda, ¿sí? Y lo último que les voy a explicar acá, y acá les hago una pequeña aclaración, es qué es lo que pasa en las decisiones de los consumidores cuando cambia el precio del bien, ¿sí? En relación al consumo, que es lo que dijimos recién. Y ahí ocurren dos cosas, que es el efecto sustitución y el efecto ingreso. La aclaración que les quiero hacer acá es más de bibliografía. Fíjense que ustedes tienen, cuando les mostramos, cuando les colgamos ay, se me cruza, perdón, cuando les colgamos el módulo, perdón, les agregamos una notita aclaratoria sobre la bibliografía. Y una de las cosas que le estamos diciendo ahí es que no vean la parte de análisis gráfico de teoría de efecto sustitución, efecto ingreso, solo lo vamos a ver conceptual, ¿sí? Consideramos que en esta instancia de materia más introductoria no necesitamos complicarnos tanto con un análisis gráfico. Lo importante es que ustedes lo entiendan, ¿sí? ¿A qué hace referencia el efecto sustitución y el efecto ingreso? A pensar por qué cuando cambia el precio de un bien, cambiamos el consumo de ese bien, ¿sí? Y eso ocurre por dos cosas, por el efecto sustitución y el efecto ingreso. ¿Qué es lo que pasa? Ante el descenso, vale lo mismo para el aumento del precio, pero lo vamos a ver con el descenso. Con el descenso de un precio de un bien, se producen dos efectos. Por un lado, los consumidores tienden a comprar una mayor cantidad de ese bien, que se hizo más barato, porque es relativamente más barato que otros, ¿sí? Porque hay un cambio de precios relativos. Eso, uno dice, bueno, como baja el precio de este, si los otros mantienen el precio, este cambio de precio relativo me va a inclinar para consumir ese bien que es relativamente más barato que los otros. Eso por un lado. Y por otro lado, también nos pasa que si nosotros mantenemos el ingreso nominal dado, ¿sí? Si el ingreso nominal está fijo, cuando baja el precio de un bien, el consumidor tiene un aumento en su poder adquisitivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo el mismo ingreso, pero los bienes valen menos. Entonces, si yo compro lo mismo que antes, me sobra ingreso. Con lo cual, es como sentirnos más ricos en términos de poder adquisitivo. Entonces, se dice que se consume más del bien por dos efectos. Por un lado, el efecto sustitución, que es que si baja el precio, ¿sí? O sea, el precio baja, los consumidores tenderán a comprar más de ese bien porque es relativamente más barato que el otro. Ese es un cambio en el precio relativo, ¿sí? Sustituyo un bien por el otro porque este es más barato que el otro, ¿sí? Siempre que el otro no haya cambiado su precio, que es lo que estábamos diciendo recién. Y por otro lado, el efecto renta. Como baja el precio, ¿sí? Del bien, los consumidores tienen mayor renta real, ¿sí? Entonces, con la misma renta nominal que antes, ahora pueden comprar más. Entonces, uno termina comprando más del bien que bajó su precio por dos razones. Porque es relativamente más barato que el otro y porque ahora tiene mayor poder adquisitivo, porque con la misma renta nominal se pueden comprar más bienes. Entonces, puedo comprar más bien, puedo comprar más X y puedo comprar más Y si quiero, ¿sí? Pero en términos generales, como estamos analizando solo la demanda de X, se dice que a ver si lo podemos escribir acá, esa disminución, vamos de nuevo, del precio demandada de X se explica por el efecto sustitución y por el efecto renta o efecto ingreso. Esto es, por un lado, porque el bien es relativamente más barato en relación a otro, y por otro lado, porque al bajar el precio de un bien, eso hace que el poder adquisitivo de la renta del individuo sea mayor, entonces le permite comprar más bienes. Entonces, esta situación se explica por el efecto sustitución y el efecto renta. Hay formas, que de nuevo les digo, no las vamos a ver nosotros en esta materia, pero hay formas de utilizar este herramental que estuvimos analizando de curvas de indiferencia, restricción presupuestaria, para tratar de medir exactamente cuánto es el efecto sustitución y cuánto es el efecto renta en una función de demanda. De todas maneras, lo importante es que ustedes lo entiendan de manera conceptual y no que nos perdamos en un análisis gráfico que por ahí es demasiado fino, ¿sí? Vamos acá.
A ver si volvemos por acá. Bueno. No puedo volver a la conferencia. Ahí volví. Y dejamos de compartir. Bueno. Eso entonces es en relación a la unidad 3. No sé si tienen alguna duda, algún comentario, algo para hacer. Sí, profe, yo tengo una duda. Diga. En el Vamos caso de que cambie, de que aumente el precio de un bien, bueno, la curva cambia y cambia la pendiente, digamos. Si aumenta el precio, vamos a... no voy a dejar de grabar. Vamos a aprovecharlo para verlo. Si aumenta el precio, lo que te va a pasar es que la restricción presupuestaria se va a trasladar, pero en este caso, en lugar de trasladarse hacia la derecha, se va a trasladar hacia la izquierda. Ah, ¿Sí? bien. Y va a cambiar la También pendiente de la va nueva a recta. cambiar la pendiente. Por ejemplo, si vos estuvieras mirando el X, te haría una cosa así. Te cambia la pendiente, es como que vos vas a consumir menos unidades de ese bien, si destinas todo tu consumo a ese bien, y las mismas del otro. Entonces, sobre el mismo punto de inicio, vas a tirar hacia la izquierda la función. Bien, perfecto. Entonces ahí también tendría un nuevo punto de equilibrio que quedaría más abajo. Exactamente. Y también podrías derivar la función de demanda, si quisieras. Claro, bien. Y ¿Sí? si, por Solo que en vez ejemplo, de tengo bajar el precio, lo subís. Sí. la utilidad marginal de dos bienes que cuando yo derivo la curva de demanda, ¿de cuál es la de los dos bienes la que derivo? De la que cambió el precio. Siempre del que cambia el precio. Porque recuerden que el precio es, a ver, lo vamos a volver a poner para que lo vean. Da un minutito. Siempre de la que cambia el precio, porque recuerden que la demanda es relación cantidad-precio. Ah, bien, ¿Sí? perfecto. A ver. Si puedo acá volver a poner esto. Vamos por ahí a buscar la cardinal. Acá está. Acá, ¿en cuál estábamos viéndolo? No, en esta. Acá está. ¿Sí? Siempre vas a ver la demanda del que cambia el precio. ¿Sí? Si cambia el precio de X, vas a derivar la demanda de X. Si cambia el precio de Y, vas a derivar la demanda de Y. Porque la demanda es relación cantidad-precio. Perfecto, profe, ahí me quedó más claro. Perfecto. Muchas gracias. De nada. ¿Algo más? No, perfectísimo. Buenísimo, chicos.